Y por supuesto hablar con él, doctor Nasser Hussair. Buen día, ¿cómo va, doctor? Buenos días, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un placer. Le digo que hoy es un día muy especial, ¿no? Es decir, cuando uno dice ingresa desde el Jardín de Infantes al 25 de mayo, uno siente una emoción extraordinaria. Empiezan a transmitirle a uno lo que es la patria, ¿no? Bueno, yo creo que en esta Argentina hace mucho tiempo se ha perdido lo que es el sentimiento patriótico. ¿Bien? Si tratamos de tener un poquito de eso que se ha perdido, creo que el país puede cambiar en muchas cosas. Claro que sí. Siempre estos mensajes llegan muy profundamente a la gente. Nasser, hubo un planteo por parte, en tu condición de abogado, de Mario Parisi, y por el tema de la probation, pero me gustaría que analizáramos esto porque es una cuestión muy especial en términos de lo que significa. Primero, la Cámara Gesell y todas las alternativas que tiene, y por qué la Corte falló como falló, ¿no? En este caso. Bueno, creo que más o menos hay que ubicarse un poco en el antecedente histórico que tiene esta causa llamada contra Mario Parisi. Eso, como ya lo hemos charlado en otras oportunidades, nosotros en su momento solicitamos al juez de garantía el sometimiento a prueba. Es decir, que Parisi, como cualquier ciudadano de Argentina, porque acá existe un principio constitucional que se llama igualdad ante la ley. Si uno, que es el artículo 16 de la Constitución Nacional, si uno cumple con los requisitos para acceder al beneficio de suspensión a prueba, que no es ni más ni menos que una solución alternativa del conflicto que se llama en derecho penal, toda persona que esté en condición y cumple los requisitos puede acceder a la suspensión a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se somete a ciertas reglas de conducta, luego de cumplidas, obviamente debe tener ciertas características, se da para ciertos delitos, no para todos, pero como dije, la situación fáctica y jurídica de Parisi está totalmente habilitado para acceder a este beneficio. Luego de cumplido esa carga que se impone a un imputado, termina el proceso y queda como que nunca existió ese proceso en contra de esa persona. Claro. Nosotros entendemos, y así lo habilita la ley vigente en esta materia, que estaba en condiciones de acceder, lo solicitamos en un fallo, a nuestro entender, equívoco del juez de garantía, nos denegó ese beneficio argumentando, entre otras cosas, que al existir oposición del Ministerio Público Fiscal no se podía otorgar. Nosotros, obviamente como defensores, apelamos esa medida porque, como te dije, entendíamos equívoca la resolución del juez de garantía. Sorpresivamente, ante el juez de impugnación, que es el juez llamado de Cámara Penal, no solamente declaró la inconstitucionalidad de ese artículo, que es el 47 del Código Procesal Penal, inciso tercero, sino también que declaró nula la resolución del juez de garantía, entre otras cosas, por falta de fundamentación a nuestro planteo. Digamos, el planteo que nosotros hicimos, que ha sido muy amplio, basado en jurisprudencia, doctrina aplicable a este caso, el juez no nos dio una respuesta jurídica como debe existir en toda resolución para que sea válida. Luego de eso, lógicamente, el Ministerio Público Fiscal se sintió afectado en doble sentido. Por un lado, porque se le declaraba una norma de ellos en el Código Procesal Penal inconstitucional. Acudieron a la Corte con un recurso de casación. Este recurso de casación fue denegado por el juez de impugnación por no cumplir con los requisitos de admisibilidad formal, que se llama,
en todo recurso que se plantea ante una Corte de Justicia. Obviamente, no conforme con eso, el Ministerio Público Fiscal radicó una queja, un recurso de queja, que se llama, cuando a uno le deniegan un recurso, y lógicamente fue nuevamente, pero esta vez ya por la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, denegado por no cumplir con los requisitos de admisibilidad, tal cual lo había fijado el juez de impugnación, doctor Benedicto Correa. Ahora, en este momento que estamos, lo único que le queda al Ministerio Público Fiscal, llámese el fiscal general de nuestra Corte de la provincia, es interponer un recurso de queja ante la Corte de la Nación. Le está corriendo el término, tienen 10 días. En el caso que no lo hagan, queda firme ya la inconstitucionalidad del artículo 47, inciso tercero del Código Procesal Penal de la provincia, y en su caso, en cierta forma, tiene que volver a entender otro juez de garantía, porque no nos olvidemos que en el fallo que se dictó a nuestro favor, el juez de impugnación decidió también separar de la investigación al juez que lo venía haciendo. Claro. Así es que tiene que entender un juez nuevo y estaríamos en condiciones de plantear y tal vez que nos otorguen el beneficio de suspensión a prueba a favor de Mario París. Bien. Ese es más o menos el historial de lo que ha sucedido con esta causa. Ahora, doctor, me gustaría, quiero preguntarle, ¿hay antecedentes sobre que el Ministerio Público, así, un caso parecido, vayan a la Corte Suprema? ¿Es viable esto? No hay ningún antecedente. Es primera vez que el Ministerio Público Fiscal se siente agraviado en su facultad, en su potestad, según obviamente lo entienden ellos, y por eso tienen que recurrir de la forma que lo están haciendo. Es como que se ha dado vuelta, generalmente es el defensor el que tiene que recurrir con recursos de apelación, con recursos de casación. Bueno, en esta oportunidad, en este caso, se ha dado vuelta. Son ellos los que tienen o se sienten agraviados o lesionados jurídicamente. Entiendo que es el primer antecedente, y claro, no me falla mi memoria, en la provincia de San Juan, donde está sucediendo este mecanismo de recursivo por parte del Ministerio Público Fiscal, que es el órgano que acusa, en definitiva, ¿no? Claro. Con el Código Nuevo, acusa e investiga. Claro, y deja, digamos, el antecedente, una vez que pasen que se pasen los 10 días. Es un antecedente que puede cambiar hasta, en este caso concreto, la jurisprudencia de la provincia de San Juan. Lógicamente es un fallo muy novedoso, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, tenemos también que hay un montón de personas que se encontraban imputadas, que directamente cumplían con los requisitos y se les otorgó la suspensión a prueba. Y el Ministerio Público Fiscal dio su consentimiento. Entonces, léase entre líneas, ¿por qué no se otorga y se presta el consentimiento? Porque es Mario Parisi. Claro. Ahí está la desigualdad ante la ley que nosotros venimos pregonando y diciendo que no se le otorga y se viola la igualdad ante la ley. Y en este caso la observación de la Corte, que dicho sea de paso, no hubo ningún comentario adicional a la resolución que tomó la Corte, diciendo, interpretándose, digamos, por el área de prensa del Poder Judicial, que no había nada que comentar, que las cosas se hacen como debe ser y simplemente sigue adelante. No hay, digamos, posibilidad de análisis por parte de la Corte. Yo
entiendo que es lógico la respuesta de la Corte. Mire, acá no hay nada que publicar, no hay nada que explayarse sobre esto. Es un fallo más que dicta el Tribunal Superior de la provincia dentro de sus facultades constitucionales que posee. Es un fallo más, digamos. ¿Sí? Creo que ha sido, en este caso, ha sido muy acertado dar esa contestación. Mire, no hay nada que publicar porque el fallo ya está publicado. Léanlo usted y saquen sus conclusiones. Es uno de los fallos más que emitimos como Tribunal Superior de la provincia de San Juan, ¿no? Claro, sí. Está bueno, está interesante y ¿sabe qué, doctor? Le pone cierto hito a estas cuestiones que no por ser polémica, digo, no dejan de ser importantes fácticamente, y acá estamos frente a que los órganos del Estado, la Corte en su caso, el Ministerio Público Fiscal, todos los ámbitos de la justicia, tienen su límite tampoco a las acciones que dan. Es decir, uno va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se siente agravado por algo, pero claro, tienen la posibilidad de que se lo reviertan. Acá es muy sencillo, la Corte Suprema de Justicia le va a rechazar al Ministerio Público Fiscal de San Juan esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, entiendo que marca un hito histórico jurídicamente en la provincia de San Juan, porque es ponerle un límite a las facultades punitivas, ¿sí? Pretendidas por el Ministerio Público Fiscal, en este caso concreto. Se ha hecho valer y se ha merituado sobre todo las garantías constitucionales que tiene todo imputado, que en todo Estado de Derecho que se diga como tal, somos un Estado de Derecho, deben respetarse los principios republicanos, representativos y federales. ¿Qué quiere decir esto? Debe representarse las garantías, la Constitución a ultranza, sin hacer diferencia si el ciudadano tiene una cualidad o calidad u otra. Directamente se debe aplicar la ley conforme lo determina el Código Procesal Penal de la provincia y la Constitución nacional y provincial, ¿no? Claro. Por eso digo que marca un hito histórico donde se le pone un límite a esa pretensión que tiene el Ministerio Público Fiscal en su rol de acusador, en su doble rol, porque tiene doble rol, de acusador y a la vez de investigador. Claro, una facultad más que importante, pero no quiero dejar... Demasiado importante que en casos como estos avasalla la garantía constitucional que tiene cualquier persona que se encuentra sometido a un proceso penal. Claro, y va de suyo, le decimos a los oyentes, ¿no? Nasser Hussair, que defiende a Mario Parisi, como otros de sus actividades profesionales, ha incorporado una cosa muy importante, quiero que lo diga él, con respecto a su planteo. Creo que la Corte analiza todo el conjunto y da mérito a aquellas cosas que tienen que ver justamente con ese espíritu que finalmente es democrático, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, sí, en un primer momento, lógicamente soy codefensor con el doctor Fernando Castro de Mario Parisi, pero como lo he manifestado hace unos instantes, creo que se está haciendo valer las garantías constitucionales que debe primar y reinar en todo Estado que se diga democrático y Estado de Derecho, ¿no? La verdad que es un fallo, como te dije, histórico, va a marcar un hito entre la facultad y la potestad que tiene punitiva o represiva el órgano del Ministerio Público Fiscal en la provincia de San Juan. Y te quiero, bueno, entonces no digo que esté un caso cerrado, pero faltan pocos días para que ya quede, lo analizaremos más adelante cuando se vence el plazo del Ministerio Público, que a priori, esto es muy personal lo que digo, es bastante difícil que acuda a la Corte Suprema en algo que ya tiene
el visto bueno para Parisí, pero no porque sea Parisí, sino porque estamos en el marco de lo que ha establecido nuestro entrevistado de hoy, Nasser Ouzahir. Pero no quiero dejar de preguntarte, si quieres ampliar esto que estamos analizando, pero en el caso de las expropiaciones, sé que ya no estás trabajando en ese tema, pero has tenido siempre un análisis muy concreto sobre este tema, ¿no? Bueno, el tema de las expropiaciones es un proceso penal muy complejo. Ustedes saben que es lo que se llama el mega juicio histórico en la provincia de San Juan, porque no recuerdo, y creo que ustedes no recuerdan, un mega juicio donde de estas características, digamos, un juicio tan complejo en el fuero penal, y la verdad que es un juicio que ha causado muchísimo gasto operativo, logístico al Estado, llámese Estado, Poder Judicial o Poder Ejecutivo, con su lógico dispendio de seguridad y todas estas cuestiones que están rodeando este juicio, ¿no? Pago de abogados querellantes por parte del Estado, bueno, un sinnúmero de gastos que entiendo es excesivo, pero sin perjuicio de esas características que tiene este juicio, lógicamente yo dejé de ser defensor por cuestiones particulares ya hace un mes más o menos. Ahora creo que puedo hablar con un poquito más de libertad, porque cuando uno es abogado defensor debe respetar ciertas cuestiones que no se pueden andar publicando por una cuestión de respeto al tribunal que conforma y que dirige este juicio. Yo entiendo que de lo que se ha analizado, lo que se ha ventilado en todas estas extensas audiencias, porque eran audiencias muy cansadoras. Imagínate que estábamos lunes, miércoles y viernes, y el día lunes en doble jornada. Las audiencias comienzan a las 8:30 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde, y después a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero sin perjuicio de lo extenso y agotador de este juicio, entiendo que sí o sí van a haber algunos condenados. Ahora, lógicamente, habría que ver cuál va a ser el fundamento de esa sentencia para justificar la condena. Acá hay muchos millones en este momento en juego, ¿no? Es más, hay juicios civiles de expropiaciones que se encuentran suspendidos, parados, esperando ver qué resulta de este juicio penal, de este debate penal. Porque en el caso que se han condenado a algunas personas, es el fundamento jurídico que va a tener el Estado para no pagar los juicios civiles que hay, ¿sí? Entonces, por eso te digo que forzosamente se necesita que haya algunas personas condenadas. Entiendo que no van a ser todas, pero ahora el tribunal tendrá que ver cuál es el fundamento profundo, porque cuando uno llega a una etapa culminatoria de un proceso penal, necesita la certeza de la comisión de los ilícitos por lo cual se imputó esa calificación legal a las personas que llegan a juicio. Que no es lo mismo que cuando a uno lo procesan en la investigación penal, que ahí necesitan la probabilidad, digamos, el juez le basta con la probabilidad que hayas cometido el ilícito que se te imputa. Muy distinto es cuando estás en la culminación del proceso penal, que es lo que se llama juicio oral y público. En ese caso, por garantías constitucionales, se necesita la certeza que has cometido el ilícito y por lo tanto mereces la pena que se va a aplicar acorde a la figura que llegaste imputado. Por eso te digo que va a ser muy difícil esto, muy difícil, pero hay muchos intereses en juego, hay muchos millones en juego en esta causa. Es muy compleja. Sí, es compleja, es polémica, pero además tiene muchas aristas.
en el medio y todas de naturaleza política, pero lo importante esto que estás marcando, ¿no? Tardíamente aplicar, es decir, hay que ver los fundamentos y después, sin duda, la vía recursiva que está latente, ¿no? Sí, por supuesto, no tengas dudas vos que esta mega causa, este medio juicio, no va a terminar con la sentencia dictada por el tribunal que está entendiendo. Desde ya, esto va a terminar seguramente resolviéndose en la Corte de la Nación. No tengas pero ninguna duda, si bien este proceso ya lleva más o menos 13 años, no tengas ninguna duda que va a tardar como mínimo 2 años o 3 años más. Claro. Y no sé si va a terminar resuelto en definitiva con una sentencia firme. Claro, porque habría que analizarlo. Hay que analizarlo, porque, por ejemplo, hay muertes de profesionales que han estado involucrados en esto, y como consecuencia de fallecimiento, como consecuencia del estrés, qué sé yo, han pasado cosas muy graves que se han muerto y hay personas que ya han fallecido por el estrés que le ha causado estar imputado en esta causa concreta. Él le ha desarrollado enfermedades terminales. Y casualmente los que quedan vivos, que están sometidos a procesos, están siendo juzgados en este momento, incluidos quien era mi cliente hasta hace un mes, tienen cáncer. Hay varios de los imputados que están en tratamiento en este momento con quimioterapia. Gente que involucrada, que no puede, que está prohibido que salgan del país. No, por supuesto, no pueden salir del país, tienen restricciones en el momento que empezó el juicio oral. Ya venían las restricciones en cierta forma, pero desde el momento que empezó este juicio oral, la presidenta del tribunal decidió que ninguno de los imputados podía abandonar el país. Es más, en estas pasadas vacaciones, en el mes de enero, hubo 2 imputados que solicitaron ir de viaje, ofrecieron fianza, de vacaciones, digamos, salir del país, por ejemplo, a Brasil, y les fue denegado la salida del país. Y está la destitución de Carlos Macchi. Es uno de los que está siendo juzgado, casualmente el juez Carlos Macchi. Carlos Macchi. Un juicio político que ha tenido también sus aristas y que realmente, a uno le preocupa porque, y por qué no también le va a preocupar al resto de la sociedad, ¿no? Porque es evidente que fue un juicio político con mucha manipulación. Bueno, si bien yo no participé ya sé. en ese juicio político, a mi entender, sin hacer un análisis del acierto o desacierto del fallo que emitieron destituyendo al juez Macchi, a mi juicio fue más político que jurídico. Claro, sí, eso afloró claramente en todo el proceso. Bueno, y queda entonces porque casualmente era por destituir a jueces que habían intervenido, jueces del fuero civil, en los procesos expropiatorios, y habían dictado sentencia, tendrían que haber enjuiciado como mínimo 5 o 6 jueces más. Entonces no se entiende cómo decidieron enjuiciar a uno y también a la doctora Soelvio y a otros jueces no, cuando las sentencias eran muy parecidas. Por eso te reitero, a mi entender, mi opinión personal, quiero dejar claro eso, la destitución del juez Macchi tuvo más de político que de trasfondo jurídico. Y como colofón de todo esto que estamos analizando, tampoco hicieron participar, como correspondía, algún funcionario de aquella época del área justamente pertinente a todas estas cuestiones. Por supuesto, eso está descartado. Había varias personas que tenían que estar, o que tienen que estar hoy imputadas acá, pero increíblemente no lo están.
Nasser, bueno, creo que hemos hecho un análisis importantísimo en dos temas muy centrales. El primero que tiene que ver con Mario Parisi y el segundo la media causa. Y bueno, nos va a quedar siempre preguntarte porque seguramente en los próximos días tenés otros compromisos, pero me gustaría saber qué análisis tenés a priori sobre estas elecciones que tuvieron efecto el domingo pasado, y que hay mucha gente que se hace la distraída con respecto a lo que dijo la Corte Suprema y lo que se hizo en la provincia. No creo que acá debió pasar como pasó en Tucumán, anularse, suspenderse todas las elecciones, ¿no? Bueno, sin entrar en consideraciones, en este caso vuelvo a reiterar lo que dije hace rato de el acierto o el desacierto del fallo por el cual se decidió llevar a cabo las elecciones, a pesar que estaban suspendidas la categoría de gobernador y vice. Sin entrar en el análisis eso, yo entiendo que no se deberían haber realizado las elecciones para evitar el doble gasto y el desgaste que va a tener el votante de enviarte a una elección que fue el 14 de mayo, luego fijar una fecha y aparte desnaturalizar una elección de esta forma, una fecha donde va a ser medio híbrido, no sé, llamarle más o menos así, saber que tenés que ir y votar gobernador y vice cuando ya todo lo demás está elegido, y luego tener que ir a unas pasos nacional en agosto, y luego en octubre. Entonces se produjo todo lo contrario cuando se modificó la ley electoral en San Juan. Uno de los caballitos de batalla era que se esgrimía en la legislatura, era evitar someter al votante a tantas elecciones. Entonces, creo que hemos actuado contradictoriamente, ¿no? Claro. En contra del espíritu que tuvo esta reforma legislativa en cuanto a la ley electoral de San Juan. Por otro lado, haciendo un análisis rápido, funcionaron bien las colectoras, las listas colectoras, que eran las listas que se presentaban para sumarle voto al que tenía verdaderas posibilidades. Funcionaron bien, y creo que lo que mejor funcionó es la gestión de los intendentes. Creo que más se ha votado la gestión de los intendentes. Si vos te fijas el resultado del mapa político de la provincia de San Juan, quiénes son los que ganaron, te vas a dar cuenta que el votante premió la gestión sobre las figuras que iban por arriba, como es gobernador y vice. Hay que ver en la elección que se va a venir de gobernador y vice, nada más, hay que ver si el resultado electoral es el mismo. Ojo que puede variar el resultado electoral, ¿no? Claro, es otra elección. Ya no se va a estar, un vecino no va a estar votando la gestión de su intendente. Ya no va a estar en juego eso. Entonces, puede tener resultados distintos al que se obtuvo el 14 de mayo. ¿Y por qué te digo que también hubo un desacierto en llevar a cabo estas elecciones? Porque nuestra Constitución muy claramente dice en el artículo 185 que gobernador y vice se elige conjuntamente con los diputados. No hace distinción el artículo de la Constitución si son diputados proporcionales y departamentales. Entonces, se debe entender que incluye diputados departamentales y proporcionales. Por lo tanto, haber tomado una decisión de llevar adelante esta elección, creo que se violó el artículo 185 de la Constitución provincial. Y te agrego una cosita más que me gustaría tu punto de vista. Y tuvo la posibilidad el Tribunal Electoral de tomar esa decisión, ¿no? No necesariamente tenía que decirlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, te vuelvo a decir, sin entrar en el análisis si hubo un acierto o un desacierto en ese fallo del Tribunal Electoral de la provincia, entiendo que
se podría haber esperado que se resuelva el fondo de la cuestión por la Corte de la Nación y llevar a cabo una elección en conjunto con todas las categorías. Y así evitamos el desgaste que se quería evitar casualmente, que era no someter al votante a tener que ir a tantas elecciones y por otro lado el gasto que esto conlleva, ¿no? Claro. Porque no te olvides que para una elección nueva de vicegobernador y gobernador se va a incurrir en el mismo gasto por parte del Estado sanjuanino. Tienen que hacer impresos de cantidades, no sé cuánto será, en votos nuevos para esta elección, urnas nuevas, tienen que hacer padrones troquelados, que únicamente lo hace la Casa de la Moneda en Argentina, con todo el gasto que ya te he mencionado. ¿Por qué troquelado, perdón, Nasser? Porque los padrones nuevos, por una cuestión de seguridad, vienen troquelados. Vos fijate que ellos te sacan, cuando vos votás, una vez que te hace el sobre todo, te entregan un ticket, comprobante, que eso se llama troquel, que viene con un código de barra. Por eso es que los padrones se hacen troquelados y casualmente el único organismo que lo hace en Argentina es la Casa de la Moneda. Claro. Y eso conlleva un gasto muy importante, ¿eh? No es barato hacer un impreso en la Casa de la Moneda de padrones troquelados electorales. Así es que, bueno, como ves, creo que no se cumplió con el fin de la ley, con la reforma que se hizo de pasar a esta especie de ley de lemas. No se causó el efecto que se quería causar y no se cumplió con el espíritu que entiendo tenía el legislador al sancionar esta nueva norma electoral. Por último, Nasser, y agradeciendo a ustedes ya este contacto con nosotros acá en la Careta Política, me gustaría brevemente que nos pintes un panorama de lo que estamos transitando en el marco de la economía, la inflación, la pobreza, y tú eres también un hombre que has estado en la política con tu madre, con tu papá y demás. Creo que nos gustaría que nos pintes un panorama sobre lo que estás viendo y qué estás pensando en orden a lo que viene, un futuro. Bueno, en cuanto a la economía local, nacional, y a eso concretamente te referís, creo que, como ya lo dije en otras oportunidades, tenemos una macroeconomía muy debilitada, casi inexistente, y una microeconomía que sigue la suerte de la otra. Por lo tanto, lo más importante, porque la microeconomía en un país, en un estado, es lo que marca el consumo interno, y al marcar el consumo interno es lo que permite el desarrollo de las pymes, que son el motor de una economía. Las empresas chicas y medianas son los que mueven la economía, bien, y eso es esas empresas chicas que se llaman pymes o medianas tienen un aparato destruido porque no tienen posibilidad cierta de acceder a créditos para modernizar su industria, su empresa, empresas pequeñas. Entonces estamos en una situación muy difícil, en un Estado que ha emitido miles y miles de millones de pesos sin respaldo. Ese es otro problema serio que tenemos. Un Estado que gasta mucho más de lo que puede recaudar. Por eso se produce este déficit fiscal. Un Estado que ha estado muy ceñido durante muchos años al dólar, y creo que los estados que, como Argentina, han estado tan ceñidos a una moneda internacional como es el dólar, está teniendo sus consecuencias en este momento. De la pobreza ni hablemos, ha subido considerablemente el índice de pobreza, porque el poder adquisitivo se ha perdido. Pero fíjate que hay, por otro lado,
más allá de las guerras, el tema de Ucrania, todo esto tiene un aspecto negativo a nivel internacional, pero a la vez está teniendo un aspecto muy positivo. Esto ha llevado a ingeniarse la forma que Estados Unidos no sea el país que marca las economías de todos los demás países y sobre todo los países tercermundistas como somos nosotros. Hay un avance muy importante a nivel mundial donde ya un montón de países han fijado su política económica en no depender del dólar como moneda que fije y marque su economía. Es muy importante, ahora en agosto va a haber una cumbre donde van a participar un montón de países y se va a determinar que el intercambio comercial entre los países a nivel internacional va a ser con moneda corriente que no sea el dólar, ya sea la moneda china, la moneda rusa, la moneda, por ejemplo, uno de esos aspectos ya lo desarrolló Brasil. Hace poco firmó tratados bilaterales de comercio internacional con países asiáticos y países europeos, donde la moneda que se va a usar para intercambio de la balanza comercial, esto es, de las importaciones y exportaciones, va a ser una moneda, ya sea de ese país o de China o del país que esté importando o exportando, haciendo el intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar va a tener una caída, a mi entender, por una cuestión lógica, va a tener una caída fuerte a nivel internacional y nos va a permitir que no dependamos más de este imperialismo económico, como se llama en las teorías económicas, desplegado por muchísimos años por Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía que se nutre de las economías débiles. Estados Unidos tiene un sistema que va recuperando lo que puede ser su poco déficit fiscal a través de las economías débiles como la nuestra. Esa supremacía económica creo que a nivel internacional está tendiendo a desaparecer. Estados Unidos va a dejar de ser el protagonista principal a nivel internacional en materia económica. Muy bien, parece auspicioso este último tramo de tu análisis y creo que hay que hacerlo valer en términos de tampoco de cierta especulación que se hace porque le das rienda suelta a aquel que está pensando que se puede seguir haciendo lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? No, eso es lógico, pero a esta altura del siglo XXI, pretender que un país como el nuestro, por ejemplo, ¿no?, entre tantos países a nivel internacional, que su economía se encuentre totalmente ceñida a una moneda extranjera. Sí. Vos imaginate que si hay un problema en el Congreso de la Nación de Estados Unidos, nos repercute a nosotros económicamente. Claro. Si deja de tener comercio bilateral, por ejemplo, con México, que fue el efecto tequila, ¿te acordás de hace varios años atrás? Sí. Nos repercute a nosotros. A ver, ¿por qué una decisión, ya sea política, jurídica o lo que fuere, de un país como Estados Unidos nos tiene que repercutir a nosotros económicamente? Es algo insólito. Creo que vamos entendiendo que tenemos que ir a una economía más abierta a nivel internacional y a una economía donde la moneda corriente no sea el dólar como moneda universal de cambio. Claro, claro. Eso va a ser muy positivo para el mundo y todo, por eso te digo, hay cosas malas que también traen cosas buenas. Sí, sí. ¿Por qué empezó a suceder en este último año esto a nivel internacional? Por crisis que ya venía, que la agudizó la guerra entre Ucrania y Putin, Rusia. En este caso Putin, ¿sí? Eso agudizó. Él entendió, el presidente de la Unión Soviética, del Estado ruso, que al aplicarle el embargo económico que le había aplicado la OTAN, el bloque europeo,
con ciertos países como Estados Unidos y otros más que participan, que son fuertes en eso. Él entendió que no podía seguir en una economía que dependa exclusivamente del dólar, porque al sancionarlo con embargos económicos, prohibición de negociar con otros países, le causó una debilidad a la economía de su país. Entonces dijo, no, esto no puede ser. Ustedes me quieren comprar petróleo, me quieren comprar gas. La moneda por el cual se van a hacer las importaciones va a ser la moneda rusa. Ahí empezó, lamentablemente, con la guerra entre Ucrania y Rusia. Fue el disparador. Fíjate que eso repercutió positivamente en un montón de países a nivel mundial que dejaron lo mismo. ¿Por qué tenemos que vivir nosotros sujetos a una, llámese, limosna económica que nos dé el imperialismo norteamericano en forma económica? No, vamos a abrir los caminos a otras monedas para poder negociar y hacernos fuertes con una reserva de nuestros bancos centrales, casualmente que no dependa del dólar. Claro. Porque tenemos un montón de otras cosas que forman la reserva de un país, como por ejemplo el oro, entre tantas. Tal cual. No te olvides que hace muchas décadas atrás había un presidente de Argentina que dijo que costaba caminar por los pasillos del Banco Central porque estaban llenos de oro. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Bueno, esa fue la época dorada de Argentina y se fue deshaciendo de las reservas en oro y creían que aglutinar dólares era la visión futurista económica. Indudablemente se equivocaron. Se equivocaron. Nasser, muchísimas gracias por estos minutos, te agradezco un montón y por supuesto que tengas un buen fin de semana y seguramente en la próxima vamos a estar analizando otros temas que siempre tienen que ver con la tarea que vos cumples profesionalmente, pero sé que te atrapa la política, la economía y sos un tipo que trata de aportar positivamente como lo estamos haciendo ahora en este análisis que tiene que ver nada más y nada menos con el futuro, presente y futuro de nuestro país. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, Carlos, gracias a vos y igualmente que tengan un muy buen fin de semana largo y que descansen si es que se puede. Bueno, gracias igualmente. 8 grados la temperatura, seguimos en la careta política. Queríamos tener este análisis. Primero, el que tiene que ver con el Ministerio Público, lo que ha resuelto la Corte, un tema que tiene que ver con Mario Parisi, por un lado, y bueno, también el correlato de muchas cosas que tienen que ver con la Cámara Gesell, etcétera, etcétera. Pausa, ya venimos con más acá en la Careta Política. 8